semana el contenido es medidas de tendencia central, de posición y de dispersión para series pequeñas. ¿Cuándo es la serie pequeña? Cuando tiene hasta 29 datos. Entonces, la media aritmética es el valor que representa a todos y cada uno de los valores en una serie de datos. Características: 1, fácil de calcular. 2, para toda serie de datos solamente existe una media aritmética. Y 3, como todos y cada uno de los valores intervienen en su cálculo, esta se ve afectada por los valores extremos. Veamos un ejemplo. Entonces, la fórmula para muestras es x barra igual a la sumatoria de x sobre n. Y para poblaciones utilizamos la letra griega mu. Y es igual también a la sumatoria de x sobre el total de datos de la población. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos la edad de 5 estudiantes y que son 19, 17, 18, 16 y 19 años. Entonces, como la fórmula dice sumatoria de cada valor de x sobre el total de datos, tenemos 19 más 17 más 18 más 16 más 19 sobre el total de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, dividido 5. Entonces tenemos 89 sobre 5, 17.8 años. ¿Cómo interpretamos este dato? La edad media o la edad promedio de los estudiantes es de 17.8 años. La mediana es el valor que deja por debajo de él y por arriba de él el 50% de los datos. Bien importante, cuando vayan a determinar la posición de la mediana, debe ordenarse los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Aquí lo vamos a ordenar de menor a mayor. Pero también tenemos la fórmula para determinar la posición de la mediana. Cuando son series pequeñas, tiene n más 1 sobre 2. En nuestro caso tenemos 5 datos, 5 más 1, 6 sobre 2, 3. Este 3 me está indicando la posición de la mediana. Entonces, como ya lo tenemos ordenados, este ocupa el primer lugar, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, el que está en el tercer lugar es el valor 18. Quiere decir que la edad mediana es de 18 años. O la edad que deja por debajo de ella y por arriba de ella el 50% de los datos es 18 años. Ahora veamos otro ejemplo. Si la serie de datos es par, entonces vamos a determinar cuál sería la posición. Vamos a agregar otro valor aquí que sería 20. Entonces, 6 más 1 sobre 2 sería 7 sobre 2, 3.5. La posición es 3.5. 1, 2, 3.5 estaría en el centro. Entonces tomamos los dos valores que están exactamente en el centro y le calculamos un promedio. 18 más 19 sobre 2 nos da 37 sobre 2, 18 puntos. La media aritmética es una medida de cálculo. La mediana y la moda son medidas de posición. La moda es la única medida de tendencia central que puede ser utilizada para la
variable cualitativa. No. Medidas de posición. Cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, los cuartiles son los que dividen la serie de datos en 4 partes iguales. Los deciles en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. Entonces vamos a anotar aquí unos datos. Vamos a poner siempre las edades: 16, 17, igual como son medidas de posición, debemos de ordenar los datos de menor a mayor. 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23 y 24. Entonces, vamos a calcular el cuartil 1. Entonces, como tenemos acá, esta fórmula nos sirve para determinar la posición. K1 es igual, K es el cuartil que vamos a calcular. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos. 10 más 1 sobre 4. 1 por 10 más 1 es igual a 11 sobre 4. 2.75. Si la posición nos da un valor mayor si es 2.5, tomamos el promedio de esos dos valores que están en esa posición. En este caso, como pasa de 0.5 es 2.75, aproximamos a la tercera posición. Entonces, el valor del tercer cuartil es 1, 2, 3, 18 años. Entonces, el cuartil 1 es igual a 18 años. ¿Cómo se interpreta? El 25% de los estudiantes tiene menos de 18 años. Y la otra interpretación, el 75% de los estudiantes tiene 18 años y más. Calculemos un decil. El decil 6. Decil 6 es igual. La K siempre va a ser el decil que vamos a calcular. 10 más 1 sobre 10, entonces sería 11 por 6 dividido 10. Entonces la posición es 6.6, al igual que la anterior. Entonces tomamos el valor que está en la séptima posición. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El decil 6 está en esta posición. Entonces el decil 6 es igual a 22 años. Y vamos a decir, el 60% de los estudiantes tiene menos de 22 años y el 40% de los estudiantes tiene 22 años y más. Vamos a calcular un percentil. Vamos a calcular el percentil 80. Entonces tenemos que la posición es 80 por 10 más 1 sobre 100. Esto es igual a ¿cuánto? 88 sobre 100. Entonces vamos a tomar el valor que está en la posición 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos el percentil 80. Entonces vamos a decir,
que el 80% de los estudiantes tienen menos de 23 años. Medidas de dispersión para series pequeñas. Dentro de las medidas de dispersión está el rango, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. El rango. El rango es la variabilidad que hay en toda la serie y se calcula al dato mayor, se le resta el dato menor. En nuestro ejemplo, 20 menos 16 igual, el recorrido de la variable es de 4 años. Ese es el resultado del rango. La varianza es la variabilidad o dispersión que hay en los datos alrededor de la media en valores al cuadrado. Entonces, para calcular la varianza, si tenemos muestras, la fórmula es esta, que se simboliza con una S al cuadrado y es la sumatoria de todos los valores de X menos la media y las diferencias se elevan al cuadrado. Luego se suman todos esos valores y se le resta el total de datos menos 1. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, tenemos que el valor de X es 16. La media aritmética de esos datos es 18. 16 menos 18 igual menos 2 elevado al cuadrado. Recuerden que se utiliza los signos menos por menos, la ley de signos, menos por menos da más. Entonces 2 por 2, 4. 17 menos 18 menos 1 al cuadrado, 1. 18 menos 18, 0. 19 menos 18, 1 al cuadrado, 1. Y 20 menos 18, 2 al cuadrado, 4. La sumatoria de todo eso nos da 10. Entonces, para calcular la varianza, 10 sobre 5 menos 1 es igual a 2.5 años. Entonces, la variabilidad en los datos es de 2.5 años al cuadrado. Si usamos la fórmula para poblaciones, ya vemos que se simboliza con una letra griega que se llama sigma al cuadrado y también es la sumatoria de todos los valores de X menos la media, las diferencias al cuadrado, pero se divide dentro del total de datos. Entonces, si fueran datos de una población, nos queda que la variabilidad en los datos es de 2 años al cuadrado. Desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica, como le llaman también, es la variabilidad que hay en los datos alrededor de la media en valores lineales u originales. En el caso de nuestro ejemplo es en años. Entonces la fórmula para muestras se simboliza con una S y es la sumatoria de X menos la media, la diferencia al cuadrado sobre N menos 1. Es el mismo procedimiento que la varianza, solo que le quitamos la raíz cuadrada y le ponemos el radical. Entonces, nuestra desviación estándar es de 1.58 años. Vamos a interpretar la dispersión o variabilidad que hay en la edad de los estudiantes es alrededor de la media, es de 1.58 años. Igual para poblaciones. Entonces tenemos que para poblaciones es la misma fórmula, le quitamos el radical, el que está al cuadrado y le agregamos el radical y entonces nos queda que es 1.41 años. La variabilidad que hay en la edad es de 1.41 años alrededor de la media. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Es la desviación estándar como un porcentaje de la media. Entonces la fórmula para calcular el coeficiente de variación es desviación estándar dividido la media aritmética por 100. En este caso tenemos que nuestra desviación estándar es 1.58 sobre 18 por 100
es igual a 8.78%. Entonces, la dispersión relativa en la edad de los estudiantes es del 8.78%. Generalmente el coeficiente de variación nos es útil para ver la dispersión o para comparar dos grupos.